Doctor Silvio Blanco, es un honor para nuestra Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de la Universidad Metropolitana de Asunción tenerlo con nosotros. Es un honor realmente contar con su presencia para todo el alumnado. También al doctor Marco Aurelio González, digamos, preparación de esta actividad, un evento organizado por el doctor Martín Muñoz, catedrático de la asignatura Derecho Administrativo. Está con nosotros nuestra decana Jazmín Canteros, también nuestro coordinador académico, el doctor Rodrigo Hansen. Así que bienvenidos a todos. Les contamos un poquito la hoja de vida de nuestros disertantes. En primer lugar, hacemos alusión al doctor Sindulfo Blanco, maestro realmente, doctor Sindulfo Blanco, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción, doctor en Ciencias Jurídicas, ex ministro de la Corte Suprema de Justicia, integrante también del Tribunal de Cuentas, director de curso de posgrado, tiene varias publicaciones, experto, mejor dicho, en materia tributaria, disertante a nivel nacional e internacional. Y nuestro disertante también de la fecha ilustre, el doctor Marco Aurelio. Ya obviamente nuestros alumnos lo conocen, pero para reiterar simplemente su hoja de vida también: abogado, escribano público por la Universidad Nacional de Asunción, doctor en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha, España, tiene varias maestrías como por la UNAM de México, máster también en Derecho en la Contratación Pública por la Universidad de Castilla-La Mancha, España, máster en Gestión Pública y Derecho Económico y en Derecho de los Mercados Financieros por la Universidad de Salamanca, España. Especialista también en Justicia Administrativa por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de México, especialista en Administración Pública y Combate a la Corrupción, así como en delitos mejor financieros y fiscales por el Instituto Nacional de Ciencias Penales de México, gerente de la Unidad Jurídica del Banco Central del Paraguay, profesor de Derecho Administrativo y Deontología Jurídica de la Facultad de Derecho de la UNA, miembro de la Federación Iberoamericana de Derecho Administrativo y de la Asociación de Derecho Público del Mercosur, Mercado Común del Sur. Realmente nuestros disertantes de hoy, y también en minutos más se une seguramente el doctor que ya está con nosotros, sí, el doctor Javier Parquet. Así que bienvenido, doctor, muchísimas gracias por su presencia. Así que para los participantes de esta actividad voy a dar lectura a su hoja de vida realmente impresionante. El doctor Javier Parquet Villagra, abogado egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, tiene maestría en leyes, adquirida en la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard, diplomados en las universidades de La Coruña y Castilla-La Mancha, asesor legal a entidades y agentes del sector público, empresas del sector público y organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales. Profesor de grado y posgrado de Derecho Administrativo en entidades académicas nacionales e internacionales, miembro por la República del Paraguay y expresidente del Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur. Consultor especializado a proyectos y programas de asistencia técnica y financiera al Estado paraguayo en el marco de convenios y acuerdos internacionales de cooperación suscrito por el Banco Interamericano de Desarrollo BID, el Banco Mundial, la USAID, las Naciones Unidas para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el Gobierno del Japón y la representación de la Unión Europea en nuestro país. Ha sido también negociador por Paraguay, por el Ministerio de Industria y Comercio y por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones en el ámbito del Mercosur, y también por la Cancillería Nacional en el marco de negociaciones ante las Naciones Unidas. Ex miembro titular del Tribunal Arbitral de la FIFA, ex miembro también de la Asociación de Derecho Público del Mercosur, del Foro Interamericano de Derecho Administrativo, de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo, de la Asociación de ex alumnos de la Universidad de Harvard, de la Asociación de Derecho y Tecnología de la Universidad también de Harvard. Ex vicepresidente del Colegio de Abogados del Paraguay, ex vicepresidente del Club Cerro Porteño, así que un privilegio para todos los cerristas. Miembro titular de la Cámara de Comercio Española Paraguaya, ex vicepresidente del Centro Paraguayo para la Promoción
de la libertad económica y de la justicia social, árbitro integrante del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay. Ha participado como conferencista, expositor, panelista y organizador de jornadas y congresos de Derecho Administrativo y de Derecho Comercial en el país y en el exterior, y hoy también lo tenemos aquí con nosotros, y también es un honor, y bienvenido a nuestro periodista. Doctora Jamín Canteros, nuestra decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas, sí, por favor, las palabras de bienvenida a nuestros disertantes. Bueno, muy buenas tardes y les doy la más cordial bienvenida a tan brillantes profesionales del mundo del derecho, que con la disertación de esta tarde se colaborará con el aprendizaje de nuestros estudiantes de la Universidad Metropolitana de Asunción y también nuestros egresados. Así que vuelvo con la maestra de ceremonia, la doctora Carmen Insaurralde. Bienvenidos a todos. Doctor Martín Muñoz, por favor, el escenario es suyo. Gracias, doctora Carmen, directora de Extensión Universitaria, querida decana, doctora Jazmín Canteros, prestigiosos disertantes, doctor Sindulfo Blanco, doctor Marco Aurelio González, doctor Javier Parquet Villagra. Para mí, como un modesto docente de la Cátedra de Derecho Administrativo, constituye un privilegio y un gran honor poder contar con grandes mentes vinculadas al ámbito del derecho administrativo y del derecho tributario, por supuesto. Por otro lado, en el marco de la serie de conferencias que ya venimos realizando a través de esta alta casa de estudios, la Universidad Metropolitana de Asunción, constituye para nosotros un tema de enorme relevancia y sobre todo actualidad referente a esta eventual nueva ley de procedimiento administrativo. Realmente es en el marco de la legislación de nuestro país, es un hito histórico, puesto que siempre ha habido y es tradicional en nuestro país ese déficit normativo del ámbito legislativo cuando se trata de cuestiones vinculadas a la materia que hoy nos toca ocupar en esta prestigiosa conferencia. Y en específico, convocamos a estas tres luminarias, a estos tres juristas, para que nos cuenten un poco cómo está la situación en la actualidad, cuáles son los puntos que el Poder Ejecutivo ha objetado respecto a esta ley y técnicamente darnos mucha luz respecto a lo que se viene, a esta nueva ley, eventualmente digo, porque obviamente tiene que ser tratada todavía esta objeción que ha hecho el presidente de la República. Y bueno, sobre ese tema estaremos hoy abordando un tema, como les dije, muy interesante y por sobre todas las cosas, muy contento de que estos tres grandes juristas hoy puedan estar en el marco del diálogo que organiza como plataforma virtual Zoom nuestra universidad. Así que queda a cargo del moderador, el profesor doctor Marco Aurelio. Muchísimas gracias y muy buenas tardes a todas y a todos. Un saludo especial a mis alumnos y a los invitados especiales que nos convoca esta tarde y a mis compañeros docentes que también he visto que han comparecido y que han venido de manera masiva. Marco, queda contigo, doctor, la conferencia. Gracias, doctor. Muchísimas gracias, Martín. Muy buenas tardes a todos. La doctora Carmen, directora de extensión, a la señora decana. Es realmente un placer enorme estar aquí. Cuando hablábamos con Martín, le dije yo que preferiría tener un rol más pasivo de moderación para aprovechar y sacarle el jugo a estos dos grandes profesores, al doctor Javier Parquet, quien sabemos está fuertemente impulsando, uno de los proyectistas, el proyectista, me gusta llamarle así, de este gran proyecto tan necesario para nuestro país, ¿verdad? Un docente ya con una trayectoria inigualable y muy sólida y solvente en nuestro país. Y sin duda, obviamente también contar con la presencia del doctor Sindulfo Blanco, quien no solamente es profesor y ha guiado los pasos de numerosas generaciones en la Facultad de Derecho y en varias facultades de Derecho, sino que también fue artífice y productor de los principales precedentes jurisdiccionales, tanto en el Tribunal de Cuentas como en la Corte Suprema de Justicia. Entonces,
el escenario es más que propicio para escucharle a ellos, más que nada que nos puedan ilustrar. Yo solamente quería saludar, agradecer por la invitación y poner un poco en contexto. Creo que de alguna manera todos estamos en conocimiento del alcance del proyecto de ley, la necesidad que tenemos o que tiene el Paraguay y que necesita cada ciudadano del país para que contemos pronto con este proyecto de ley y entrar en materia acerca de cuáles fueron los dos puntos objetados por el Poder Ejecutivo, ¿verdad? El primero tiene que ver con el alcance de la potestad reglamentaria, que hay que decir, es un punto trascendental. El Ejecutivo refiere que esa atribución que está en el artículo 283 de la Constitución de reglamentar la ley, ya per se es una atribución, una norma abierta, y deja sin embargo traslucir este veto de que quiere una competencia genérica al mismo nivel que el legislador, o por lo menos eso es lo que deja traslucir el veto, aunque si bien es cierto puede ser acotado luego vía reglamentaria. No hay que dejar de señalar de que este tema, esta competencia reglamentaria del Ejecutivo ha estado desde el inicio del nacimiento mismo de la rama del derecho administrativo, tal es así que en Francia se ha solucionado el tema con una reforma constitucional delimitando cuál es el alcance competencial. Otros países han seguido la misma línea, en otros lados se ha reglamentado por vía ley, vía legislativa. Entonces es un tema no menos importante, es un tema trascendental, ¿verdad? No quiero ni dar ni quitar razón, pero sí decir que es un punto importante, y creo que acá justamente tenemos las voces más expertas que nos pueden ayudar a discutir sobre esto. Y el otro punto, la otra objeción tiene que ver con el régimen recursivo, ¿verdad? Se está objetando lo que ven allí en pantalla, el segundo párrafo del artículo 34, que dice que el régimen recursivo se aplicará obligatoriamente a todo procedimiento. Particularmente, yo una apreciación personal no le veo mucho sentido, porque aunque no esté ese párrafo, la norma es obligatoria porque no hay otra norma que diga lo contrario. Y si nos vamos al primer párrafo, solamente se determinan que dos capítulos de este proyecto de ley, si es ley, van a ser aplicados supletoriamente. Bueno, esta es básicamente la justificación que ponen aquí, es que la ley 2421, que modifica la ley 125, establece la posibilidad del recurso directo. Pero lo que nos dice el veto es de que establece el recurso directo previo a la necesidad obligatoria para el ciudadano de anteponer necesariamente el recurso de reconsideración, ¿verdad? En fin, el proyecto, sabemos que en este aspecto busca sustituir esta necesidad del recurso de reconsideración por la del jerárquico, ¿verdad? Para agotar la vía. Nada más, como dije, para encender el motor, para ahorrarle a lo mejor también a los presentadores el ámbito de discusión, quería poner esto y luego lo vuelvo a compartir si es que alguno de ellos lo cree necesario utilizar para su exposición. Yo dejo en uso la palabra, en primer lugar, creo que lo teníamos asignado al profesor Sindulfo Blanco, quien ya dijimos es una personalidad dentro del derecho público paraguayo, una de las personas que más conoce de este tema también de procedimiento administrativo. Me ha tocado participar en sus charlas, leer sus fallos, así es que estoy seguro de que será una jornada muy provechosa. Profesor Sindulfo Blanco, te dejo en el uso de la palabra y agradezco que esté aquí compartiendo con nosotros. Muchas gracias, doctor Marcos González. Estoy muy honrado porque estoy en este momento compartiendo una mesa con notables jóvenes juristas de nuestro país. Ya, para mi gusto, está desapareciendo el monopolio de la aristocracia intelectual en materia jurídica y especialmente del derecho público, porque antes había solamente una sola facultad de derecho, y los doctores que estaban como profesores
voy a decir, es mi responsabilidad lo que asumo como dicho personal, eran renuentes a que se tomaran exámenes de tesis a otros postulantes que mañana pudieran ser competidores en la rama de la especialidad de cada elefante blanco que digamos. Pero hoy se está democratizando. Y este es el resultado. Tenemos ya un novísimo, prácticamente es una ley de procedimientos administrativos que ya viene a cumplimentar justamente un anhelo largamente acariciado por la Federación Interamericana de Derecho Administrativo, y yo recibí el encargo de hacer el proyecto correspondiente, pero razones de salud me hicieron que eso se postergará. Así que yo les agradezco también porque me liberaron de esta carga. Esta ley 6715, que tiene solamente vetos en 2 puntos, para mí ya prácticamente está vigente en lo demás. En lo demás está aprobado, porque nada más dijo el Ejecutivo. Y si voy a hacer un comentario sobre el veto, tengo que dejar en claro que lo hago sin saber qué dijo el poder, la Abogacía del Tesoro. La Abogacía del Tesoro, por lo visto, emitió un dictamen sobre este proyecto de ley cuyo texto no se transcribe en el decreto. Es una pena porque nos impide conocer realmente los alcances del pensamiento del Poder Ejecutivo cuando realizó el veto de ley. Los artículos 6 y 34 de esta ley 6715. Es interesante para comentar, el doctor Marcos González ya nos anticipó que pareciera que no hay motivo para vetar. Y yo coincido también, salvo que haya alguna cuestión no dicha en el texto del decreto. Me parece que nos dijeron todo. Pero así como está el cuestionamiento, me parece que se anticipa que la persona que hizo el dictamen en la Abogacía del Tesoro no leyó con calma y no estudió muy bien el texto dentro del contexto. Ese es el problema que plantea este veto. Porque si nos vemos con el texto, quizá pudiera pensarse que tiene razón, pero en el contexto de ninguna manera. Veamos un poco el artículo 6º. Su competencia para dictar las diversas clases de reglamentos. Voy a tener que leerlos para que el alumnado pueda acompañar mejor la idea. Competencia para dictar las diversas clases de reglamentos. Tiene competencia para dictar reglamentos internos. Reglamento interno es el que disciplina el orden dentro de la institución pública, desde marcar la hora de entrada y salida, los uniformes, quiénes son las jerarquías, etcétera. Y entonces tiene competencia para dictar reglamentos internos el presidente de la República para los agentes de los órganos de la administración del Poder Ejecutivo. Estamos hablando de los ministerios y la propia presidente de la República. Desde luego tiene competencia para ello. Y agrega, incluso para los entes descentralizados en materias que no estén especialmente regladas en sus respectivas leyes orgánicas. Esta frase es importante. Incluso para los entes descentralizados en materias que no estén especialmente regladas en sus respectivas leyes orgánicas. En otras palabras, si la ley nada dice en el estatuto orgánico de la entidad descentralizada, con esta norma, ese vacío legal lo podría llenar el Poder Ejecutivo, porque dice, incluso para los entes descentralizados en materias que no estén especialmente regladas en sus respectivas leyes orgánicas. Acá hay un tema que no está abordado, nunca fue abordado en las cartas orgánicas de IPS, de la Administración de Puerto, de ANDE y otras entidades autárquicas y autónomas. Nunca se dijo si se puede o no intervenir a la entidad por parte del Ejecutivo. No hay cláusula sobre la materia.
Y si nos atenemos a la regla de que en derecho público todo lo que no está escrito no se puede exigir, lo que no está arreglado está prohibido, algo así está. Entonces no puede hacer el Ejecutivo la intervención. Y ya no, ocurre muchas veces reglamentos del Poder Ejecutivo que disciplinan la vida interna de los órganos autónomos y autárquicos. Se incluye también en ese grupo las municipalidades y las gobernaciones, que por ley son autarquías y autonomías. Incluso para los entes descentralizados en materias que no estén especialmente regladas en sus respectivas leyes orgánicas. Con esto, entonces, se está reconociendo que se le da un arma, una herramienta al Poder Ejecutivo para legislar allí donde no está escrito. Y entonces, ¿por qué se queja con su veto si dice que le quita competencia? Al contrario, se le da más competencia de lo que está previsto en la ley. Es la primera observación que yo encuentro y siempre digo, respetando la hipótesis de que yo nunca tengo razón, porque también hay que a veces nosotros nos equivocamos. Agrega algo más. Tienen también competencia para dictar esta clase de reglamento interno las autoridades que por ley o reglamento de organización administrativa o por facultad implícita en el orden jerárquico pueden reglar la actuación de sus subordinados. Está todo dicho acá. Al final puede dictar un decreto supliendo la voluntad del legislador. Y acá hay un problema de mi cuño personal. ¿Será que el Poder Ejecutivo tiene la potestad de adivinar la intención oculta del legislador que hizo esta ley? Porque cuando está diciendo que puede llenar el vacío legal, está adivinando lo que tenía que haber dicho y no lo dijo el poder jerárquico superior. Con todo respeto digo eso y a nadie critico. Bueno, esta es la primera observación con respecto a los reglamentos internos. Y con respecto a los reglamentos externos, solo pueden ser dictados por la autoridad administrativa con expresa autorización legislativa para materias y condiciones limitadas. O sea que el Poder Ejecutivo no puede dictar reglamentos externos sino mediando una ley del Parlamento. Y este tema se enlaza con un asunto que nosotros explicamos siempre en clase de tributario. El Parlamento detenta el poder de legislar y el Ejecutivo la competencia para ejecutar lo legislado. Así es como se resume la divisoria, muy sencillamente, la divisoria entre el poder legislativo y el poder ejecutivo. Por lo tanto, esto pareciera que contradice al punto A que yo expuse, y que me parece la posición correcta y no la otra. Y el punto C del artículo 6º señala que los reglamentos de ejecución, léase una ley tributaria dictada por el Parlamento y dice, esta ley será reglamentada por el Poder Ejecutivo. Si lo reglamenta, está dictando reglamentos que permiten ejecutar la voluntad del legislador respecto a la materia tributaria. Y acá dice, los reglamentos de ejecución los dicta el presidente de la República en virtud de la disposición del artículo 236, numeral 3 de la Constitución Nacional. Es correcto. Y este artículo 6º en general coincide con el 7º, 8º, 12, 64 y 68 de la misma ley. El artículo 7º .
consagra que el principio, con respecto al principio de legalidad, el acto administrativo, los reglamentos, por ejemplo, debe estar positivamente autorizado por el ordenamiento jurídico, positivamente autorizado por la ley emanada del Parlamento. Porque ocurre que en materia tributaria y en materia de derecho administrativo, toda norma que regula la relación Estado-ciudadano, ciudadano-Estado, constituyen limitación al poder de legislar y con mayor razón al poder administrador que tiene que ejecutar la voluntad de la ley. Así que este artículo 7º también se relaciona con el 6º. Y en cuanto a la finalidad prevista en el artículo 9, dice: el acto administrativo debe evitarse con la finalidad que resulta de las normas que lo autorizan. O sea, la norma reglamentaria tiene que desarrollar la idea matriz obrante en la ley del Parlamento. Debe dictarse con la finalidad que resulte de las normas que lo autorizan, sin poder perseguir otros fines públicos o privados distintos de los que justifican el acto. Las medidas que el acto establezca deben ser proporcionalmente adecuadas a aquella finalidad prevista en la ley, le agrego yo, prevista en la ley. Esto es el artículo 9. Veamos el artículo 12. A ver qué dice el artículo 12. Inciso A. El acto administrativo deberá ser motivado como requisito de validez. La motivación contendrá la explicación de las razones de hecho y de derecho que fundamentan el acto, con un sucinto resumen de los antecedentes relevantes del expediente, la finalidad pública que justifica su emisión, la norma concreta que habilita la competencia en ejercicio. O sea que siempre como precedente del acto administrativo siempre tiene que haber una ley. Y agrega en el siguiente párrafo: a mayor grado de discrecionalidad en el dictado del acto, mayor exigencia de motivarlo suficientemente. Tengo que explicar el tema relativo a la sujeción del administrado, del ciudadano administrado o del ciudadano contribuyente. Tenemos que explicar algo desde la perspectiva constitucional. ¿Qué es una Carta Magna? ¿Qué es una Constitución Nacional? En el plano de nosotros los seres, los ciudadanos, nosotros creamos una empresa bajo forma de sociedad anónima. Y para poder crear la sociedad anónima, establecemos el estatuto social. Y el estatuto social de esa sociedad anónima consigna quiénes son los socios fundadores. Y de entre ellos se instituye el directorio, quiénes son los que van a mandar por la sociedad, obligando a los asociados. ¿Quiénes son esos? Y en este caso, el presidente de la sociedad anónima. Y los directores serían los deliberantes de un parlamento.
los deliberantes de un parlamento. Hay una sindicatura que es la que ejerce la función de la Contraloría General de la República. Y hay algo más. Se dispone cuánto es lo que cada quien debe aportar para ser parte de esa sociedad. Lo que ocurre también a nivel constitucional. La Carta Magna dispone que ese directorio, ese parlamento, es el que tiene que fijar cuánto de tributo debe aportar el ciudadano para soportar las cargas públicas, el Estado. Así que, bajo esa perspectiva, todo lo que se haga en el orden interno de esa empresa o del Estado tiene que tener un precedente emanado del Parlamento o del directorio para ser obligatorio. Porque como ya les señalara, el poder público se maneja sobre normas que limitan las potestades de los ciudadanos y las potestades del Estado con relación a uno y otro, respectivamente. Así que cuando se habla de derecho tributario también se habla de limitación de la competencia tributaria, porque la tributación establece justamente un límite hasta donde puede avanzar el poder público para limitar la voracidad fiscal. Así también, en el derecho administrativo se limitan derechos y deberes recíprocos, no solamente del ciudadano, sino también del poder público. Y a mayor modernidad, con la inclusión del respeto a los derechos humanos, desde luego, para el poder público es una gran limitación de sus potestades antes ilimitadas, porque antes el poder público se confundía con el poder y el derecho del monarca. Y eso cada día, el avance del derecho ha ido posibilitando que la ley vaya estableciendo parámetros dentro de los cuales cada uno debe moverse y tampoco puede avanzar sobre el otro. Luego tenemos el artículo 64. Y acá el 64, perdónenme que yo haya... Bueno, pero este en realidad se refiere a la eliminación de los consejos que corresponden al segundo punto del veto parcial. En resumen, yo no veo que el Poder Ejecutivo pierda competencia de reglamentar. Al contrario, se le reconoce y se le da más todavía, porque según jurisprudencia argentina y brasileña, las competencias jurídicos funcionales del Parlamento son irrenunciables, indisponibles, están fuera del comercio, son imprescriptibles. Y cuando el Parlamento deja un vacío legal, la propensión natural del Ejecutivo es llenar ese vacío con los reglamentos. Entonces, estos reglamentos muchas veces establecen nuevas condiciones, especialmente en el plano punitivo. Ustedes saben que la ley es el único instrumento válido para crear penas. Y resulta que en el derecho administrativo cotidiano, el reglamento va y crean otras condiciones adicionales. Entonces yo pongo que son de dudosa validez constitucional estos reglamentos.
Por ejemplo, en materia municipal, el municipalismo para mí, y con todo respeto lo voy a decir, duerme sobre sus antiguas glorias y hoy vive solamente de la prebenda, de la dadivosidad de multinacionales o del propio Poder Ejecutivo, en vez de mejorar su gestión recaudatoria. Entonces, y en vez de propiciar la reforma de las leyes que gobiernan su funcionamiento, porque esas leyes son desfasadas, tienen 20, 30, 40 años de antigüedad y los tiempos han cambiado. Entonces, ¿qué hace el municipalismo? Vía ordenanza aumentan gravámenes. Es verdad que pueden actualizar los gravámenes relativos a las tasas, pero no las contribuciones ni los impuestos. Y ese es un tema que tienen que tener en cuenta los candidatos actuales para intendentes y concejales, para hacer la reforma, la gran reforma de la legislación administrativa y tributaria municipal y dedicarse a recaudar bien, porque al final, si ustedes revisan el porcentaje de eficiencia en la recaudación, es bajísimo. ¿Por qué? Porque el Ejecutivo, y no digo de tal o cual Ejecutivo, más bien cae en la propensión de ser eficaz. Y en realidad, como transita en el mundo del derecho, antes que eficaz, debe ser eficiente. El eficaz hace rápido, es populista, es fotogénico, y el público ignorante festeja porque resolvió el problema rápidamente y a lo mejor habiendo avasallado derechos subjetivos de otros ciudadanos. Entonces, la eficacia hace al desorden y la eficiencia al orden. Bueno, seguimos entonces con el artículo 34. Que es el otro punto cuestionado por el veto. Y este artículo también, ese veto sobre este artículo 34, no tiene sentido para mí, porque hace cuestión de que desaparecieron algunos consejos. Consejos desaparecieron, entonces va a haber problemas para la aplicación de la ley 6715. En otras palabras, el Consejo de Tributación se eliminó. Luego, el procedimiento ante ese consejo desapareció. El Consejo de la Administración de Puertos desapareció. Luego, el procedimiento previsto en su Carta Orgánica ante ese consejo resulta oficioso, innecesario, ocioso, quiero decir. Ocioso e innecesario. El Consejo de la DINAC desapareció. Entonces no hay procedimiento a ese órgano. Bueno, puedo seguir citando otros ejemplos. Pero lo que dice el veto es que como desaparecieron estos órganos consultivos, entonces se estaría cercenando derechos del ciudadano haciendo que la justicia sea morosa. Y es al revés. Los consejos eran lo que obstaculizaban el rápido acceso a la justicia. Porque ¿qué ocurre en nuestro sistema que no es muy difundido en el mundo? Aquí se tiene establecido que para pisar los tribunales, para pisar el fuero del contencioso administrativo o el fuero contencioso administrativo de la justicia electoral, se debe agotar previamente la gestión administrativa previa. Y ese agotamiento de la gestión administrativa previa es más bien lo que Dromi llama la carrera de obstáculos para que uno nunca pueda llegar rápidamente ante el Poder Judicial para que este poder del Estado dé el amparo que requiere el ciudadano. Entonces, para mí,
la función procedimental ante el Consejo es más bien un obstáculo para el libre y rápido acceso ante la justicia. Pero el veto dice que hay que tener ese consejo, o si no, dice que esta norma no prevé la solución. Y no es verdad. No es verdad. Veamos. El artículo 34, yo le di, perdón, señores, voy a hacer un paréntesis. Cuando me pidió el doctor Marcos González una colaboración para exponer sobre esto, le pregunté cuántas horas me otorgaba. Y me dijo tantas horas. ¿Por qué? Me dice. Y porque yo soy parecido a Hugo Chávez, quiero hablar 6 horas, le dije. Así que si me excedo, tengan la bondad de decirme oportunamente y ya pasé alguna hora límite. Pero creo que hay que decirlo también. Las horas se vuelven fastidio cuando el expositor no concita la atención del público. Así que si el expositor atrae la atención, nadie se va a cansar. Espero que esta última posición sea la que a mí me esté caracterizando. Artículo 34. Dice, procedimientos especiales. Los procedimientos administrativos que tengan regímenes especiales en las leyes serán vigentes. Seguirán vigentes. Procedimiento administrativo especial. Procedimiento administrativo especial, Código Aduanero, libro quinto de la ley 125 y un poco la ley del Banco Central, etcétera. Seguirán vigentes. Y las disposiciones sobre procedimientos establecidas en los capítulos 3 y 5 del presente título les serán aplicables solo en forma supletoria. Esto quiere decir que las normas procesales administrativas especiales no prevén una solución al problema, entonces este artículo 34 infine se tornará operante. Y agrega en el siguiente párrafo. El capítulo 4, referido al régimen recursivo, se aplicará obligatoriamente a todo procedimiento. Y acá está la respuesta en este tema, está la respuesta al veto del Poder Ejecutivo. El capítulo 4, capítulo 3. Capítulo 4. Procedencia del recurso. Toda decisión administrativa que resuelva el fondo de la cuestión planteada o ponga fin a una actuación administrativa y que produce efectos jurídicos individuales e inmediatos. Aquí viene lo importante y una innovación valiosísima que produce efectos jurídicos individuales e inmediatos, sea definitiva, incidental o de mero trámite, o unilateral o bilateral, que no constituya un mero pronunciamiento de la administración a falta de disposición especial en contrario, es impugnable, sea definitiva, incidental o de mero trámite. Es impugnable. En la ley 1462 se consagra el agotamiento de la vía administrativa previa como requisito fundamental para que las puertas del contencioso administrativo se abran al quejoso, al ciudadano. Entonces, en la práctica, la propensión de algunos integrantes es rechazar
la demanda contra una medida incidental o de mero trámite, bajo el argumento de que no se agotó la etapa previa. Y el problema es que esa medida o esa respuesta al incidente o de mero trámite a veces liquida anticipadamente el derecho que está en discusión. Presenté un pedido en sede administrativa, una impugnación. Me tienen que responder con una resolución rechazando o aceptando. Pero en el medio de esa trifulca, la administración ya ejecuta su decisión que yo cuestioné. Un ejemplo clásico. Se produce la condena del supuesto infractor de impuestos. El afectado plantea demanda contenciosa administrativa y estando en trámite ante el Tribunal de Cuentas, la administración tributaria ejecuta el débito. Sí, ese débito no es todavía débito. Todavía no está firme, pero ya ejecutó. Entonces, por esa vía, ese incidente ya es preopinión de lo que ya resolvería la administración. Carece de objeto seguir insistiendo en sede administrativa. Pero si esta cláusula no se lee en ambiente tribunalicio, se seguirán cometiendo injusticias. Así que esta norma es muy, pero muy valiosa como avance para la defensa de los derechos humanos. Desde luego, esto también ya está consagrado no solamente en la legislación, sino en la jurisprudencia española, que nosotros seguimos muy, pero muy de cerca. Así que es un logro muy importante que se lo atribuimos como créditos a los señores redactores del anteproyecto y a los parlamentarios que los recursos, el segundo párrafo, los recursos administrativos proceden contra toda clase de resolución. Esto ya dice con esto que la queja del Ejecutivo carece de objeto. Contra toda clase de resolución de carácter definitivo, siempre que dichos actos administrativos a criterio de los interesados afecten, lesionen o pudieran causar perjuicio a sus derechos subjetivos o intereses legítimos. El régimen recursivo previsto en el presente capítulo será común y obligatorio para todos. Sigue. El artículo 6.5. Acá resuelve en sentido contrario lo que, o sea, le viene como una valla al cuestionamiento del Poder Ejecutivo cuando dice 65. El órgano ante el cual se interpone el recurso de reconsideración tendrá un plazo de 20 días para sustanciarlo y resolverlo. En caso de rechazarse el mismo, el interesado podrá interponer el recurso jerárquico o recurrir a la impugnación judicial por la vía del proceso contencioso administrativo si ya no cabe el recurso jerárquico por tratarse de la máxima autoridad. Con esto se le responde ya a ese veto. Si ya no hay recurso jerárquico, carece de objeto, lamentar o reclamar pérdida de competencia. No se perdió ninguna competencia y tampoco se impide que el justiciable escuche la voz de los órganos superiores. Luego, artículo 65, vamos a ver el último.
Agotamiento de la vía administrativa. 68. La vía administrativa quedará agotada en los casos siguientes. A. Cuando se trate de resolución dictada por la máxima instancia de un organismo o entidad del Estado. B. Cuando se trate de resolución que resuelva un recurso de reconsideración, siempre y cuando no quepa recurso jerárquico. Otra respuesta, estos dos incisos responden al Ejecutivo. C. Cuando se trate de resolución que resuelva un recurso jerárquico. Y cuando se trate de actos administrativos contra los cuales no proceda ningún recurso en vía administrativa, conforme con lo dispuesto en la presente ley o en leyes especiales. Así que yo creo que no hay motivo para quejarse. Y tengo que decir, señores, que este documento tenemos que tratar de hacer patria y lograr que se apruebe. Que se apruebe porque este es más o menos, este es el estatuto del contribuyente y del ciudadano. Y es también, juntamente con el libro quinto de la ley 125 y el código aduanero, los que delimitan las respectivas competencias de los poderes públicos y los deberes y derechos del ciudadano. Así que no hay otra cosa que decir sino felicitar a la comisión redactora del anteproyecto y al Parlamento que le ha dado acogimiento favorable rápidamente, desde luego. Y yo estoy tan optimista porque si esto que es aprobado dará tiempo para que se apruebe también el propuesto anteproyecto de Código de Procedimientos Contencioso Administrativo que está en el Parlamento desde el año 2003, hace 18 años, y que ha padecido muchos contratiempos, entre ellos el de haber sido eliminado de la lista de proyectos de ley del Parlamento en la vía informática, porque apareció otro proyecto que resultó ser nada más y nada menos que copia fiel de lo que yo había elaborado. Yo aprovecho esta oportunidad para pedirle a los señores redactores de este valioso instrumento legal, de esta conquista para el mundo jurídico paraguayo, que va a servir también para muchos otros países, porque este es el primer intento que yo conozco de ley de procedimiento administrativo, que no se cansen, que no desfallezcan y tomen ese proyecto que yo elaboré para estudiar la posibilidad de ordenar un poco la casa también en el fuero contencioso administrativo, caracterizado por una infinidad de normas dispersas que hacen imposible que el estudiante tenga comprensión cabal de su alcance y de su finalidad. Agradezco a la escuela, a la Universidad Metropolitana, agradezco a los señores profesores que me están oyendo por la paciencia y espero merecer la generosidad de alguna aprobación, por lo menos de algunos temas que yo abordé, porque yo sé que son profesores de primer nivel, y son un privilegio que el país ofrece al Paraguay y a todo el mundo. Muchas gracias, aplausos para Martín Carman, y también a la señora Carmen Insaurralde, que se está metiendo en mi vida como se metió en mi vida mi esposa, que también es Insaurralde. Un gran abrazo. Gracias, profesor, muchas gracias. Y quiero decirle que es un honor para mí comentarle en esta ocasión que fui su alumna y le estaba comentando al doctor Muñoz que en su mesa examinadora salí llorando, pero realmente fue un honor tenerlo como
como integrante de esa mesa examinadora, profesor, realmente un maestro, y realmente hoy me toca la oportunidad de compartir con usted y escucharlo, y luego le voy a hacer una preguntita de que sigan los dos disertantes, profesor, maestro. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Sindulfo Blanco, como siempre, dando tips y puntuaciones sobre la trascendencia de este proyecto y sumándonos todo al augurio de tener esta ley muy próximamente en vigencia y que no haya mayores contratiempos, ¿verdad? Y también recordando la correlación que existe para la mejor tutela de los derechos de los ciudadanos en una ley de lo contencioso administrativo, también una ley de responsabilidad administrativa, del funcionamiento de la administración pública quizás, y otros proyectos que se hayan interrelacionado, como el de uso de los bienes públicos, cuyo proyectista también es el doctor Parquet, nuestro siguiente palestrante, como dicen en Brasil, a quien le doy la más cordial bienvenida. Con Martínez agradecemos mucho su participación, la aceptación de estar aquí con nosotros, de compartir sus amplios conocimientos, y sobre todo porque es el proyectista básicamente y estuvo detrás de cada paso de este proyecto, y puede de primera fuente relatarnos o darnos algunas semblanzas acerca del contenido del proyecto, del trámite que se viene y de lo que le espera a nuestro país en este y temas relacionados. Profesor Parquet, sea muy bienvenido y a tu cargo el auditorio, profe. Bueno, antes, muchas gracias, Marco. Celebro que estés en un lugar que evidentemente no es Asunción. Creo que es el Caribe y te veo, la verdad, bastante distendido. Me alegro por vos, mi querido amigo. Bueno, él es, indudablemente, no puedo ocultar mi agradecimiento por la gentil deferencia de convocarme a esta jornada en particular. Es un agradecimiento que entiendo institucionalmente en la Universidad Metropolitana de Asunción, e individualmente al profesor Martín Muñoz, encargado de la cátedra de esa casa de estudios, que respetamos como a cualquier unidad en donde se haga culto aquella fórmula de Couture en donde cuando nos decía que el derecho se aprende estudiando pero se ejerce pensando. Y estas jornadas son justamente las catalizadoras de ese proceso intelectual que invariablemente conduce a conclusiones válidas en la vida. El aprender derecho, el leer el derecho, estudiar el derecho, pero asimilarlo y aplicarlo con inteligencia, con coherencia y con racionalidad. Sin eso, el derecho no sirve para absolutamente nada. Entonces, reitero el agradecimiento de que me hayan convocado, y también, evidentemente, me provoca una inmensa alegría compartir esta jornada, como la enseñé anteriormente, con el gran profesor y amigo Sindulfo. El profesor Sindulfo Blanco, que ya mi abuelo, el profesor Villagra Mafiodo, le tenía mucho afecto. En esa época decía, este muchacho es brillante. Evidentemente ha pasado mucho el tiempo, doctor Sindulfo Blanco. Yo creo que ha dejado de ser un muchacho, pero en realidad usted ha sido una guía durante muchísimo tiempo, sobre todo en la interpretación que le ha dado en el Tribunal de Cuentas a una enorme cantidad de cuestiones que no tenían respaldo legal, que no tenían tal vez esa suficiencia dogmática, doctrinaria que requieren, y que usted, en compañía del doctor Cárdenas y en compañía del doctor Grassi, nos han ilustrado y con sus fallos han determinado derroteros fundamentales que aún se siguen en todos lados. Usted tiene que saber que ha sido precursor a la revisión y a la posición sobre una enorme cantidad de cuestiones, no solamente dogmáticas, sino funcionales y orgánicas en el derecho administrativo que subsisten. Y alguna vez se habrán de plasmar en algún proyecto de ley, como uno en el que venimos trabajando, que yo con mucho orgullo compartiré con usted. Entonces, mi reconocimiento, doctor Blanco, el aprecio y el cariño de siempre, mi querido profesor. Bueno, dicho esto, también recojo
algo que nos dijera el gran amigo Sindulfo al iniciar su exposición. Él dijo, es un desatino simplemente aferrarse al texto y no al contexto. Esto es algo muy importante y por eso también, y siguiendo las órdenes de Marco González, vamos a hacer un examen, una aproximación de carácter general, amplia y genérica sobre este proyecto, que en realidad nos va a servir para después concentrarnos y focalizar con mayor detalle en la situación actual, la que se genera con el veto parcial del Poder Ejecutivo. En primer lugar, hay que decir de que esta norma es esencial y fundamental, al decir de Cecilio Báez, que nos enseñaba de que una de las preocupaciones esenciales y fundamentales de la sociedad moderna es encontrar ese equilibrio entre las prerrogativas de la administración y los derechos y garantías del ciudadano. Este proyecto de ley, que no es simplemente un proyecto que se haya concebido o elucubrado en poco tiempo o que se haya concertado entre cuatro paredes y ya simplemente con un propósito legislativo coyuntural. Esto es fruto de la doctrina, de la visión doctrinaria nacional paraguaya de lustros. Y no es sino la concretización, la consolidación de esa doctrina de derecho administrativo paraguaya concretizada, plasmada en un cuerpo legal que es la Ley de Procedimiento Administrativo. Esta Ley de Procedimiento Administrativo responde a dos perspectivas fundamentales y esenciales. Una, la histórica en el sentido de esa histórica necesidad de reivindicar al ciudadano paraguayo eternamente postergado. Y por otro lado, el asumir un compromiso muy, pero muy importante ante las circunstancias y la actual situación por la que atraviesa no solo nuestro país, sino el planeta. Porque esta pandemia, con la confusión y el desconcierto que conlleva, sí ha traído ciertas certezas y seguridades de que jamás estuvimos preparados para encarar algo como esto, por un lado, y por otro lado, que lo que se viene y el futuro cercano habrá de ser diametral y sustancialmente distinto a lo que concebimos hoy. Sobre todo en las relaciones con la administración, que evidentemente, así como ya se percibe con muchísima claridad, habrá de discurrir por medios digitales, electrónicos y con la asistencia de la inteligencia artificial, lo que nos enfrenta a un desafío normativo de singulares proporciones. Entonces, esta norma viene de alguna manera a satisfacer esas dos apetencias, esas dos perspectivas, esas dos necesidades, la reivindicación histórica del ciudadano y del administrado, como refería el doctor Blanco, y por supuesto como un adelanto o como un canal de acceso a la modernidad en lo que es la relación del ciudadano con el administrado. Y sepan ustedes de que esta norma, como la guinda de esta norma, introduce un elemento muy importante ya en su conclusión, en la ingeniería de este proyecto de ley. En su conclusión se establece que todas las actuaciones, medidas y actos administrativos podrán realizarse y conducirse por medios electrónicos. ¿Cuál es la importancia de eso? Como explicaba el profesor Blanco, el principio de legalidad refiere a que toda medida administrativa debe estar autorizada. Si es que habrá de sustituirse, modificarse el procedimiento apócrifo, el procedimiento físico, la relación material y directa entre el administrado y la administración, es necesario que exista una norma que autorice justamente esa traslación, esa modificación, o que esa relación pueda sustanciarse por medios electrónicos. Entonces, por eso simplemente, guardando alguna coherencia en lo que digo con respecto a lo que nos espera en el futuro en las relaciones con la administración, también relacionado a este proyecto de ley que tiene un capítulo referido a las autorizaciones respectivas para la celebración de actos y medidas administrativas por conductos digitales, telemáticos o electrónicos. Hay que ir entrando en el contexto que es absolutamente necesario para que nosotros cifremos con atención
esta discusión con respecto a qué apunta el veto, el veto parcial del Poder Ejecutivo, es muy importante que tengamos en cuenta lo siguiente. La sociedad actual, en la sociedad actual existen tres fenómenos indiscutables. Existe una mucho mayor propensión a la utilización y al ofrecimiento de las prestaciones públicas por parte de la administración. Existe un aumento, pero fundamental, esencial, de cuestiones que se regulan por la vía reglamentaria de la administración. Y por otro lado, un aumento sustancial también de lo que referimos como justicia administrativa, es decir, el ejercicio de facultades sancionatorias por parte de la administración. Estos elementos son indiscutables. Estos elementos nos hacen llegar a la conclusión de que existe entre el administrado y la administración una relación más directa, más próxima e inmediata que cualquier otro poder del Estado. Una persona evidentemente está sometida al plexo legislativo, normativo nacional, pero que incide en su vida de manera parcial o esporádica. Tendrá que acudir a los tribunales y someterse a un tercero imparcial en un conflicto, eventualmente si algún tipo de problema o algún tipo de vicisitud lo aqueja en la vida, pero con la administración tiene una relación permanente y directa que es absolutamente imposible de soslayar. Un individuo al levantarse en la mañana y a tomar su teléfono celular para hacer su primera llamada está sometido a regulación en materia de telecomunicaciones en la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. Al darse una ducha o a prender la luz, está sometido a servicios públicos domiciliarios, por tanto, subordinado a normas del derecho administrativo. Sube al auto, sale a la calle y está sometido a normas del ámbito municipal igualmente administrativas. Saca dinero de un cajero automático y lo que está haciendo es someterse a regulación de los amigos del Banco Central, ahí con Marco Aurelio González conduciendo su departamento jurídico. Entonces, es prácticamente una suerte de invasión cósmica. Es algo que el ciudadano de ninguna manera, al que no puede de ninguna manera separarse y ni puede soslayar esa influencia directa de la administración. Es por eso que es absolutamente indefectible y es absolutamente impostergable la necesidad de regular con eficiencia esa relación a través de una norma de procedimiento administrativo. La lógica nos dirá, doctor Blanco, doctor González, doctor Muñoz, que ante esa profusión de situaciones, de esa profusión de relaciones tan íntimas y directas con la administración de forma permanente, la lógica nos indica, bueno, a tales circunstancias, lógicamente deben articularse en ese país o en esa comunidad muchas normas regulatorias de la relación con la administración, pero la realidad paraguaya no es así. Las normas administrativas, evidentemente hay algunas de gran importancia, como una ley de administración de bienes, una ley de administración financiera o cartas orgánicas específicas, una ley de la función pública o de contrataciones que son cuerpos normativos esenciales y fundamentales. Pero el entusiasmo o el desarrollo legislativo se diluye más bien en proyectos circunstanciales, coyunturales, que apuntan a requerimientos inclusive hasta políticos o mezquinos, pero nunca se han abordado estos temas esenciales y fundamentales de carácter transversal, amplio, para toda la ciudadanía, independientemente a la voluntad o al criterio de la administración, sino más bien para servir al ciudadano, que en definitiva y al final de cuentas es el verdadero destinatario de cualquier esfuerzo que se haga en la regulación administrativa y en el ejercicio del derecho público. Entonces ahí de esta manera surge la ley de procedimiento administrativo que apunta a estos aspectos fundamentales. En primer lugar, la ley de procedimiento administrativo lo que hace es llenar un vacío histórico de la definición de las cuestiones fundamentales en el derecho administrativo, que siempre se han utilizado en las comunicaciones, en los escritos, inclusive parcialmente en alguna que otra legislación dispersa, pero definiciones fundamentales como qué es un acto administrativo. Fíjense
vienen a ser prácticamente el nacimiento de cualquier construcción o elaboración jurídica administrativa. ¿Qué es un acto administrativo? Son muchas las definiciones del acto administrativo dependiendo del interés, de la perspectiva, del tiempo y del espacio. Esta ley lo que hace es definir y establecer que un acto administrativo en realidad conferirle esos contornos de naturaleza jurídica. ¿Por qué? Porque establece de que justamente todos aquellos actos mecánicos operativos que no nos interesan a los juristas no se encuentran, no reciben el impacto de esta norma. Esta norma impacta en aquellos hechos en la administración susceptibles de producir efectos jurídicos. Entonces, esa definición es fundamental. Es como que marca la cancha para que pueda jugarse el partido que después va a desarrollarse. Entonces, después, las clases de reglamento, las nulidades, las condiciones de regularidad de un acto administrativo, esas son cuestiones que están ya basadas, cifradas en la doctrina paraguaya, y que esto no es, como ya decía antes, la materialización y la concretización de esa doctrina a la que prácticamente todos nos sometemos sin ningún tipo de resistencia o crítica. Entonces, es ahí en donde uno de los objetivos fundamentales de esta norma. Por otro lado, el Paraguay es prácticamente el único país que no tiene reglamentado el derecho a petición de las autoridades. El derecho a petición, que es una garantía consagrada en cuanto a carta fundamental conocemos en el desarrollo de la humanidad, en la Carta Magna y en otras declaraciones fundamentales de los derechos del hombre, es simplemente una expresión de deseo si no existe una norma concreta que lo que haga es viabilizar su aplicación concreta. Y esta norma no hace otra cosa más que establecer ese procedimiento administrativo para efectivizar el derecho a petición a las autoridades, consagración, conquista básica, esencial del más miserable de los seres en cualquier lugar del planeta. Entonces, en el Paraguay, el derecho a petición jamás fue reglamentado. Otra cuestión fundamental es la regulación del régimen recursivo, señores. Ustedes saben, los alumnos que nos acompañan, que en el Paraguay la ley contenciosa administrativa, que evidentemente desde 1935, la ley 1462, a la que refería el doctor Blanco, y en relación a la cual él ha elaborado un proyecto que yo particularmente lo había visto, inclusive lo había comentado con él hace muchísimo tiempo, y es así. Esa norma es también, resulta que algunos dicen, bueno, pero ya existe una norma contenciosa, hay que desarrollar procedimientos de administración, pero esa norma contenciosa requiere modificaciones sustanciales y fundamentales. Esa norma es la que establece que para que yo pueda impugnar un acto de la administración irregular, por supuesto, y que me resulte lesivo o odioso o que inculque mis derechos, debo agotar la instancia administrativa. Pero ¿cuál es el problema? En el Paraguay existen 250 entidades y reparticiones públicas, cada una con su carta orgánica particular, algunas sin ningún tipo de referencia al recurso. Resulta que entonces el administrador que está conminado y obligado a agotar la instancia, en algunas cartas orgánicas no existe plazo para interponerlo, no existe plazo para contestarlo, ni mucho menos plazo para impugnar ese acto administrativo irregular. Entonces deambula en la debacle, en lo que algún autor llamó, bueno, ya voy a recordar lo que había dicho alguien con respecto a una situación como esa. Entonces, ¿qué busca esta norma? Lo único que busca es establecer un procedimiento general, transversal, amplio, genérico, extensible a todas las instituciones públicas. Eso es lo que se buscaba con este proyecto, muy sencillamente, y establecer criterios que sean aplicables a cualquier tipo de situación, circunstancia o procedimiento en la administración. Entonces, esto es muy importante de explicar para que nosotros entendamos y comprendamos muy bien qué es lo que se discute al momento de plantearse, el veto parcial de esta norma. Y lo que nos explica el profesor Blanco con respecto al régimen recursivo, es muy importante que comprendamos esta base conceptual
casi filosófica del proyecto para comprender con mayor precisión lo que nos exponía el doctor Blanco. Esta norma lo que buscaba simplemente es de que se establezca un procedimiento uniforme y transversal para todos los procesos y ante cualquier institución pública. Ese fue el objetivo de este proyecto de ley de procedimiento con el que trabajamos con muchísimo entusiasmo y sobre todo, no, más que un entusiasmo, con esa motivación, el criterio de que en algún momento tenemos que reponer esas, necesidades, apetencias, inclinaciones que todos tenemos en la vida y dedicarnos con toda energía a promover y propender al desarrollo de una norma que nos beneficie a todos y tener el orgullo de haber logrado una norma que reivindique verdaderamente al ciudadano. ¿Por qué reivindicar verdaderamente al ciudadano, inclusive aquel que no tiene posibilidad alguna de ejercer resistencia a los desmanes de la administración? Porque a mí, en todos estos procesos, y como lo sabe el profesor Blanco, y ellos mismos en el Tribunal de Cuentas han dado solución a muchas de estas cuestiones, la administración lo único que hacía, en muchos casos, es no contestar la petición. Entonces, al no contestar la petición, ¿cómo es posible que se agote la instancia y que yo vaya al Tribunal de Cuentas a buscar la reivindicación del Poder Judicial? Al final de cuentas, era absolutamente posible. Entonces, el único mecanismo que nos quedaba era plantear un amparo de pronto despacho por mora de la administración. El nombre del amparo ya nos cansa y ya nos agota. Entonces, solamente por vía de ese amparo se lograba que un juez determinara y conminara a la administración, le dijera, usted tiene 10 días para contestarle a ese cristiano. Pero hay una diferencia muy grande. Para que yo presente ese amparo de pronto despacho por mora de la administración, uno ya debe, para eso, hacerse asistir por un letrado y eso ya genera costas honorarios profesionales. Entonces, aquel que no tiene los 3 o 5 millones de guaraníes, que sería lo básico, para poder pagar un abogado que plantee sustancia ese amparo, entonces directamente aquel que no cuenta con esos recursos, a ese se le está vedada la posibilidad de que pueda reivindicar sus pretensiones y sus derechos. Recuerden ustedes, el principio fundamental del derecho administrativo, el principio de la presunción de regularidad del acto administrativo. Todo acto administrativo se presume regular hasta tanto sea revocado o sea anulado. Es decir, que esa medida de lo más oprobiosa, de lo más indigna, persiste y sus efectos jurídicos subsisten en la medida hasta que yo tenga la posibilidad de provocar su revisión. Entonces, señores, con esa explicación, ese contexto, ese panorama general, para tratar de influir en su criterio y en su mente, a los efectos de que ustedes determinen cuál es el objeto, finalidad ulterior de esta norma, entonces eso nos sirve para que nosotros analicemos estas modificaciones que se plantean y nosotros justifiquemos y hagamos a nuestro criterio con respecto a la pertinencia de este enfoque actual del Ejecutivo. En primer lugar, el célebre artículo 6. Como decía el doctor Blanco, hay que ceñirse al contexto y no al texto. Resulta de que esto es, como decía antes, es prácticamente una suerte, no diría transcripción, pero más bien la materialización de la doctrina de esa materia. Nosotros sabemos que la clasificación de los actos administrativos es numerosa en América. Hay variaciones, hay reglamentos delegados, reglamentos subordinados. En nuestro país existen 3 que existieron históricamente y es lo que en cualquier cátedra se imparte. Los reglamentos internos, que son los que se dictan para el gobierno interno de una entidad. Los reglamentos externos, que son esos mandatos y obligaciones que pueden disponerse por normas de ciertas entidades y reparticiones y organismos del Estado cuando hubiere expresa delegación legislativa para hacerlo. No todas las entidades pueden dictar reglamentos. Los reglamentos externos establecen
normas y mandatos imperiosos y obligaciones nuevas, tal como la ley. Podemos contar con los dedos y saber cuáles son las entidades que tienen facultades reglamentarias. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones, la Dirección de Vigilancia Sanitaria, el Banco Central del Paraguay, la Subsecretaría de Tributación, entre otras, pero no todas. Entonces, el artículo 5, anterior al 6º, que se pretende modificar, lo único que hace era enumerar y tipificar, caracterizar los reglamentos internos, los reglamentos externos y los reglamentos de ejecución. Los reglamentos de ejecución son los que dicta el Ejecutivo a los efectos de aclarar, precisar el contenido y el alcance de la ley para viabilizar su aplicación. No es otra cosa más que eso. El 6º, artículo 6º, trasiego del 5º, simplemente se dice y establece que los reglamentos internos se dictan por la autoridad superior, el jefe de repartición, y en ausencia de normas para ciertos determinados casos, el Poder Ejecutivo. Los reglamentos externos, para los cuales se necesita una ley. Y los reglamentos de ejecución, simplemente una suerte, prácticamente un perogrullo de prácticamente reiterar lo que dice la Constitución Nacional. Entonces hay una ofensa en el sentido de decir el Ejecutivo ya tiene por sí facultades reglamentarias, y con esto lo que se estaría diciendo es de que la facultad de reglamentar la ley se reserva solo a ciertas entidades, no al Ejecutivo. Entonces, señores, yo creo que, como decía el doctor Blanco, hay una falta de entendimiento de esto. Es tan claro y tan preciso. Y justamente podría haberse obviado el artículo 6º, pero así le digo todo como proyectista. Podría haberse obviado eso. Se incluyó para mayor claridad, se incluyó para tener mayor precisión en el contenido, del alcance de la norma, para evitar interpretaciones distorsionadas, para establecer un procedimiento concreto, ordenado, extensible a toda la administración. Bueno, nos salió el tiro por la culata, pero no importa, la lucha no ha acabado. Por otro lado, y el último artículo del procedimiento recursivo, también nos parece un desacierto, porque ya ese artículo establece que ahí donde existen procedimientos especiales, entonces se aplicarán esas normas especiales. ¿Por qué? Porque lo que nosotros buscamos es simplemente de que no existan esos vacíos, la incertidumbre, esas vacilaciones que nos vienen en el momento de que no hay una norma concreta precisa. Pero si ya existe una norma especial, bienvenida sea, por lo menos hay un plazo para interponer el recurso para una serie de cuestiones previstas en la ley. Y en caso de no hacerlo, una malla de contención, que es la norma supletoria, esta ley de procedimiento administrativo. Entonces, se elimina eso. ¿Y por qué se elimina? Porque esa es el proyecto, lo que finalmente, en su concepción final, porque hubo algunos ajustes que se hicieron por el camino. Esa ley finalmente lo que establece es: mire, caballero, usted lo que debe hacer es plantear un recurso jerárquico, vaya a la autoridad superior, plantea ahí el recurso, él habrá de resolver en un plazo previsto determinado, y con eso queda expedita la vía para que usted vaya al Tribunal de Cuentas. Eso es lo que dice. Pero resulta que hay instituciones, como por ejemplo la Subsecretaría de Tributación, en donde toda la cuestión se plantea, se sustancia y se resuelve exclusivamente en el ámbito de la subsecretaría. Entonces, esta redacción implicaría que uno tuviera que plantear ya como recurso definitivo para ir al Tribunal de Cuentas, ya el de jerárquico ante el ministro de Hacienda. Entonces, esas son cuestiones que hacen en realidad a que muchas entidades piensen o en realidad reflexionen sobre esta norma en base a su conveniencia o en base a sus necesidades. Pero esta norma no fue concebida para acomodar instituciones, fue concebida en beneficio del ciudadano. Yo creo que mi intención, que creo que si no la cumplí, era objetivamente plantear de alguna manera cuál es la objeción y cuál es la situación que se plantea. Yo creo que ya hice un juicio de valor excediendo ya lo que pretendía hacer, pero es mi carácter y la verdad es que siempre me ha traído muchos problemas
no puedo ocultar la impresión de lo que yo tengo sobre las cosas, sobre todo cuando tenemos la convicción de que nosotros lo que buscamos es justamente proteger y resguardar el destinatario de todo nuestro esfuerzo, que es el ciudadano. Bueno, es simplemente lo que les gusta expresar en esta oportunidad, reiterando el agradecimiento de que tan gentilmente me invitaron a compartir estos momentos con ustedes y con mi gran amigo, profesor Sindulfo Blanco y doctor Muñoz Marcos. Yo quedo pendiente y abierto a contestar cualquier tipo de inquietud o pregunta que se haya generado como consecuencia de nuestras exposiciones. Nuevamente, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Parquet. La verdad que es un gusto enorme haber participado de estas dos magistrales ponencias, ¿verdad? Donde particularmente yo he aprendido mucho, creo que el auditorio también, y de primera fuente de dos de los más grandes juristas del derecho público paraguayo actual, ¿verdad? Así es que solo me resta agradecerle por ese enriquecimiento y subrayar esto porque yo no sé si hay muchos eventos en el Paraguay donde se discuten con esta altura proyectos de cierta relevancia, ¿verdad? Que se dejan la discusión a lo mejor para un adoctrinamiento posterior y no en este espacio que es sumamente rico, y esto estoy seguro que va a continuar en esta línea y el derecho paraguayo gracias a eso va a seguir creciendo. Por mi parte, nada más que agradecerle al doctor Sindulfo Blanco, al doctor Javier Parquet. Martín, esta es tu casa, esta es tu cátedra, así es que dejo a vos para que guíes en lo sucesivo el debate o las conclusiones como mejor estimes. Sí, gracias, doctor Marco Aurelio. Muchas gracias, querido doctor Sindulfo Blanco, y al querido doctor también Javier Parquet Villagra. Aparte de su elocuencia y manera brillante, me une la afición deportiva ciclónica. Así que para nosotros, desde la Universidad Metropolitana, no solamente, como bien mencionaste, doctor Marco Aurelio, creo que son pocos los espacios o foros de debate que puedan darse sobre una cuestión tan trascendental como es el acceso a la justicia desde el punto de vista administrativo, ya que ha sido un punto bastante relegado y ante la terrible dispersión normativa legal y la innumerable cantidad de procesos, realmente eso hace que el acceso a peticionar nuestros legítimos derechos muchas veces se vea obstaculizado por esa urdimbre o tejido que inclusive para los propios abogados y a veces especialistas en esta materia suele ser no solamente tortuoso, sino hasta equívoco, ¿verdad? Entonces, bienvenida sea este inicio, creo yo, de debate sobre cuestiones tan trascendentales desde el punto de vista administrativo y el derecho público. Así que agradecido con las brillantes ponencias y queda ahora abierto el micrófono para que los alumnos o inclusive también celebro la presencia de mi amiga, la doctora Celeste Jara, miembro del Tribunal de Cuentas. No sé si doctora Jara quiere dar algunas puntuales inquietudes o alguna pregunta que desea hacer. Y por supuesto a los demás invitados o profesores de nuestra alta casa de estudio que deseen hacerlo, el micrófono está abierto. No sé si Carmen tenés alguna consulta concreta. Esto es abierto a los panelistas. Sí, doctor, le vamos a escuchar a la colega en principio y luego seguimos, ¿sí? Si tiene alguna consulta. Sí. ¿Está escuchando la doctora? Por lo visto no nos está escuchando. Bueno, mientras tanto, doctor, le quería hacer una consultita tanto al doctor Sindulfo Blanco como al doctor Parquet. Me gustaría escuchar la opinión de ambos con relación a que el doctor Sindulfo Blanco habló de la intervención, si corresponde o no, del Poder Ejecutivo a entidades autónomas, autárquicas, como son las municipalidades o gobernaciones, y que el doctor Parquet también hizo un resumen cuál era el objetivo en realidad de este proyecto de ley, hoy ley que con medio veto, digamos, del Poder
conflictivo. Les consulto algo que siempre rondan en mi cabeza, digamos, ¿verdad? Si cabría la modificación del artículo 1 de la Constitución Nacional, donde habla de que somos un país unitario. El doctor Sindulfo Blanco habló de sí, las municipalidades hacen por ordenanza su recaudación y están como que esperando elecciones sucesivas y listo, ¿verdad? Cada gobernador espera hacer su campaña y queda ahí, o sea, ¿qué hace por su comunidad, digamos? No sería una traba, doctores, cuando dice nuestro artículo 1 de nuestra Constitución Nacional, somos un Estado social, sí, se busca el bienestar, se supone, de la gente, pero eso que somos un país unitario y no un país federal como lo es tanto Argentina como Brasil, por ejemplo, que les permiten a sus gobernaciones, a sus provincias, tener realmente una administración autónoma. Don Martín, ¿hablo primero o el doctor Parque? Como deseen. Adelante, profesor Blanco, adelante. Bueno, hay que poner las cosas un poco en su lugar. Resulta que la palabra Estado nunca fue definida en su contenido y alcance. Yo no encuentro una ley en este país que diga qué se entiende por Estado. Entonces, ¿por qué es importante que en alguna ley se establezca el sentido y alcance de la palabra Estado? El concepto restringido es Estado es el poder central, desde el punto de vista constitucional, poder central. Y el poder central tiene los órganos jerárquicamente subordinados. Hay un verticalismo ahí, los ministerios y todas aquellas entidades públicas carentes de autonomía y autarquía. Y cuando hablamos de autarquía, hablamos de personas jurídicas conformes los requisitos establecidos en la ley, en la carta, en el Código Civil. Y ese Código Civil dice que para que haya persona jurídica hace falta un certificado de nacimiento. Y el certificado de nacimiento de las autarquías y autonomías está en la ley de creación. Léase universidades, municipalidades, empresas públicas, todas tienen su certificado de nacimiento en la ley de su creación. Y al crearse la ley, por la ley, se declara que ellos son personas jurídicas que actúan en el doble carácter, personas jurídicas de derecho público y privado. Y como son personas jurídicas, no son, digamos, el Estado en sí mismo en el concepto de Estado con criterio restringido. Por lo tanto, hay problemas cuando se habla del Estado. Hay que decir el Estado poder central o el Estado completo, porque el Estado completo sería todos los organismos que integra el poder público. Así que al crearse una persona jurídica distinta de la persona jurídica Estado, no hay una cláusula de vinculación, digamos, vertical y horizontal entre esa autarquía, autonomía con el Poder Ejecutivo. Eso hace difícil saber si el Poder Ejecutivo puede o no disponer la intervención de un órgano que es persona jurídica distinta. El mismo problema se armó cuando las famosas croquetas de oro. Itaipú Binacional, persona jurídica del derecho público internacional, versus ¿cómo se llama? El poder central. A lo que quiero llegar es lo siguiente. Yo lo que estaba reivindicando es que la ley orgánica tiene que contemplar para evitar la multiplicación de pleitos. Porque alguna vez el Poder Ejecutivo intervino la CETAMA, Servicio Transporte Municipales Urbanos e Interurbanos. Intervino porque dispuso el aumento del costo del pasaje.
Y eso no figuraba en su estatuto, pero sí figuraba en Dinatram. Así que ellos, Cetama no podría haber aumentado el precio. Y no había una forma de poner límite o coto a ese exceso del uso de la competencia, porque por carta orgánica no puede aumentar el precio del pasaje. Y alguien en el ejecutivo en aquella época me preguntó, y yo le dije justamente a esa persona, no figura la cláusula de intervención, pero sí el artículo primero, creo que dijo la doctora Carmen, o creo que el tercero, no me estoy recordando bien, los años no pasan en vano, dice que es un país, es un estado unitario. Entonces hay un poder central. Es impensable que fuera del Ejecutivo hayan poderes jerárquicamente de otros niveles y que por lo tanto, siendo la máxima jerarquía estatal en materia de administración de la cosa pública, correspondería a la intervención. Es lo que yo opiné. Pero esa es una solución medio... o sea, fue una solución que justamente generó lo que yo critico. Multiplicación de pleitos. La CETAMA planteó inconstitucionalidad, planteó demanda contenciosa y en esos casos se retrasa la gestión pública. Y simplemente estoy reivindicando de que en la Carta Orgánica se tiene que poner un mecanismo procesal de intervención para evitar que hayan pleitos inútiles. Hasta ahí le puedo responder, doctora Carmen. Muchas gracias, doctor, muy amable. Carmen, yo podría, dándolo de otra perspectiva, decirte lo siguiente. Resulta ser que hay criterios, que algunos pero muy dogmáticos, ya son criterios muy cerrados, en relación a la caracterización constitucional y política de lo que es un Estado unitario y lo que es un Estado federal. Pero en términos sencillos, el aspirar a un Estado federal implica y conlleva una serie de elementos como territorio, recursos financieros, una suerte de idiosincrasia, inclusive rasgos particulares de las comunidades, que hacen necesario establecer esas unidades autónomas, esas unidades que tienen facultad de dictar propias normas y autoadministrarse, y sobre todo sobre la base de un principio que es el principio básico de la comunidad económica, el de la subsidiariedad. En virtud del principio de la subsidiariedad, son las colectividades, las comunidades, sean locales, municipales o estatales, las que tienen la obligación de proveer a la satisfacción de las necesidades y los requerimientos de su población antes que el Estado. Y después recién interviene en forma subsidiaria o ya en un segundo plano el Estado. Esa es más o menos la situación de los estados federales, en donde existe una autosuficiencia normativa, conductiva y financiera para prácticamente administrar en forma independiente esas comunidades. Yo no creo que esa sea la situación del país. Por lo tanto, yo creo que esa definición constitucional es aceptada, si bien uno tiene que saber que la descentralización política del país es bastante extensa, se trata de con los departamentos, las facilidades legales que cada una tiene, ya se crea una situación que creo yo no se acerca de ninguna manera al federalismo, pero confiere esa independencia constitucional prevista claramente para ello. Contestando a su pregunta, yo no creo que el Paraguay esté en condiciones de ser un Estado federal, así como lo que conocemos, como en México, como en Brasil o como en Estados Unidos. Gracias, doctor, muy amable. Bueno, creo que ya estamos en etapa de cierre. No, por lo menos no he visualizado ninguna consulta. Quiere decir que las ponencias han sido bastante claras y sobre todo muy específicas a los puntos que nos percatamos en este momento a través de las explicaciones de los juristas de que realmente en el ámbito del Poder Ejecutivo no existen especialistas en el derecho público por los argumentos que han establecido en sus objeciones. Esperemos que en la siguiente convención constituyente podamos tener una grata presencia de estos profesores y de estos juristas del nivel
y tener más administrativistas en una futura convención constituyente y que, bueno, evitemos la creación de órganos innecesarios como las juntas departamentales, que más que legislar lo único que hacen es aprobar presupuesto y contratar personal, aumentando el clientelismo y esa enorme deuda que tiene nuestro Estado para con todos nosotros. Así que, si te parece, Marco, unas palabras de cierre y luego ya les liberamos a los profesores, a ti, que yo sé que estás en un lugar paradisiaco, y dejarte ya en compañía de tu familia y así también a nuestros alumnos e invitados especiales. Si te parece, Marco. Gracias, Martín. La verdad que estas rejas representan el permiso que tuve para salir un poco y tener libertad de expresión en algunos momentos. Y reivindicar un poco con el doctor Sindulfo Blanco que estamos también de la gradería sur, los olimpistas aquí presentes, haciendo contrapeso a ese abuso de poder que de repente quieren hacer del otro lado de la cancha. Nada, agradecer y reiterar el agradecimiento a la decana, a la doctora Insaurralde y a nuestros magistrales expositores, ¿verdad? Profesores de talla mundial, y esto cabe reconocer, Paraguay no tiene que envidiarle al mundo con esta clase de profesores. Reiterar nuevamente el agradecimiento, y también a vos, Martín, por ser gestor de todo esto y permitirme ser parte de esta discusión donde aprendí muchísimo y que estoy seguro va a dejar muchísimo enriquecimiento para el derecho público paraguayo. Es todo de mi parte, gracias. Muchísimas gracias, profesor Marco Aurelio, y una vez más agradecer al doctor Sindulfo Blanco y al doctor Javier Parquet. Nos sentimos muy contentos y privilegiados de poder contar con ustedes en este marco de este ciclo de conferencias de la Universidad Metropolitana de Asunción. Agradecerle al equipo de soporte técnico de la UMA, a Carmen, por supuesto, la directora de Extensión Universitaria, quien nos ha una excelente y eficiente, sobre todo, gestión interna administrativa, llamémosle, y valga la redundancia, en todo esto, que hoy es un éxito. Nos están viendo a través de Watch, Facebook Live, así se pronuncia ahora, lo que nos permite también, aparte del marco de esta plataforma virtual Zoom, que a través de esa red social también muchas personas puedan de alguna manera valorar y aprender y seguir exponiendo sobre estos puntos que son de tremenda importancia y los contribuyentes en general. Así que muchísimas gracias a todas y a todos. Les invito a la siguiente conferencia que tendremos próximamente y esperemos que, bueno, el Senado de la República dé su voto de confianza a este proyecto de ley y ratifique y sea ya una realidad en el derecho positivo nacional, marcando, como dijo el doctor Parquet Villagra, quien ha instigado y ha preparado este proyecto de ley con media sanción, y que sea ya una realidad y que podamos de alguna manera ya exponer sobre esta ley administrativa y que esperemos que sea ya ley, la nueva ley del procedimiento administrativo. Muy buenas tardes o buenas noches, mejor dicho, a todos y a todos. Muchísimas gracias y gracias a todos. Chao, chao.